juventud, problemas de expectativas y calidad de vida en los mundos urbanos y violencia que se canaliza a través en el fútbol. Eso pasaba en un contexto de absoluta afirmación de los derechos reales de propiedad en el fútbol. En el fútbol eran empresas con dueños que negociaban aquí y allá. Entonces me parece que es forzar un poco el argumento, por decirlo menos, para hacer ese paralelo en el cual la asignación de derechos reales de propiedad soluciona absolutamente todos los problemas en el planeta Tierra. Esa discusión ya la hemos vivido también en el Perú. Titulamos a los pobres, entonces los bancos van a correr a darles préstamos y todos se van a volver empresarios y todos vamos a ser felices. Hemos aprendido por experiencia que por supuesto que es muy importante darle título de propiedad a la gente sobre sus casas, pero de ahí a hacer al salto de que eso inmediatamente convierte a todo el mundo en casi automático titular de un préstamo, y con ese préstamo en casi automático empresario exitoso en el Perú, hay un salto enorme que no soporta ningún análisis crítico de las cifras, de las estadísticas y de la experiencia. Entonces, digamos, viniendo del marxismo duro, puedo decir por experiencia, no reduzcamos la realidad a varitas mágicas, no produzcamos recetas, no volvemos a caer en el libro rojo de Mao, en las 5 tesis de esto, en las 4 tesis del otro, y a mí me parece que hay un problema de manera de enfocar el asunto que reduce todos los problemas de la humanidad al tema de los derechos reales de propiedad. ¿Cuál es el contexto hoy en el Perú? 82% de la Amazonía ya está concesionada. Y las últimas 2 fronteras que no están concesionadas, y yo creo que en realidad de eso es lo que estamos discutiendo ahora, son las áreas naturales protegidas y los territorios indígenas. Ese es el origen de esta discusión. Eso es lo que está en juego hoy en el Perú. Y ese es el origen fundamental de los conflictos que han habido en la Amazonía. El proceso de abrir esas últimas 2 fronteras ya está en curso. Hace 2 años se discutió volver a sacar Tambopata Candamo de Bahuaja Sonene para volver a poner en el mercado, digamos, el lote que había sido devuelto, ya no me acuerdo por quién, ¿no? Por ExxonMobil creo, porque en el momento de la exploración no era rentable, pero con los precios posteriores se volvió rentable. Hay el problema ya del recorte de más de 150.000 hectáreas de un parque nacional en la cordillera del Cóndor, donde han abierto camino para las mineras Afrodita y Dorato. Eso es lo que está en juego, esas últimas 2 fronteras, entrar ahí a como sea. Ese es el origen de este debate, porque no es casual que todo este debate surja post-huelga indígena del año pasado, post-huelga indígena de este año, post-conflicto de Bagua. Pues para mí, esa es la cuestión. Es la misma discusión que hay ahora con el conflicto entre Hantoil y la gente de la Reserva Comunal Amariaqueri y los Arambut en torno al lote 76, ¿no es cierto? Decidimos exportar parte del gas a México, entonces no alcanza gas para el mercado interno, entonces hay que buscar más gas. ¿A dónde lo vas a buscar? En territorios que ya están ocupados. O son área protegida, o son zona de conservación, o son territorio indígena. Por eso es que estamos discutiendo lo que estamos discutiendo. Me parece que hubo una estrategia, que fue la estrategia de el manejo, en mi opinión, excesivo de la delegación de facultades extraordinarias al Ejecutivo para adaptar el Perú al TLC. Eso produjo la avalancha de los decretos, entre ellos estos 8 o 10 decretos que fueron cuestionados por el mundo amazónico. Eso generó la primera huelga amazónica que logró la derogación de los decretos que facilitaban o que simplificaban los procedimientos para toma de decisiones sobre la propiedad en las comunidades, y luego se produjo la segunda huelga amazónica, los horrorosos y lamentables resultados de Bagua y la derogatoria final de esos decretos. Ese es el contexto. Sí, bueno, tenía un par de mapitas que no tiene mucho sentido, pero digamos, las cifras son brutales, ¿no? 68.5% de la provincia de Cajamarca ya está concesionada a empresas mineras. En diciembre del año 2004, 15% de la Amazonía estaba concesionada. En enero del año 2008, 75% de la Amazonía estaba concesionada. En junio del año 2009, 82% de la Amazonía estaba concesionada. Ese es el escenario, ese es el contexto. ¿Y por qué hay por qué ha habido una activa resistencia de las poblaciones indígenas a esta agresiva presencia de proyectos de hidrocarburos en su territorio? Yo creo que hay varias razones. En primer lugar, porque tienen experiencia, porque hay memoria.
de los daños ambientales y sociales que la presencia de estos nuevos grandes proyectos de inversión ha tenido en esos territorios y en esas gentes. Aunque muchos no lo crean, hay memoria histórica, hay memoria de Arana, hay memoria del otro Arana, el de los caucheros. Hay memoria de un Arana el malo, digamos, ¿no? El famoso Julio Arana y los caucheros y los negocios del Putumayo. Hay memoria de esas cosas. Muchos de los pueblos hoy día en aislamiento voluntario no son históricamente en aislamiento voluntario, son en aislamiento voluntario a partir de la experiencia del caucho, de lo que significó esa presencia civilizatoria de las grandes empresas y los grandes intereses de afuera. Y también hay memoria corta, hay mucha comunicación horizontal. El mundo indígena es un mundo extraordinariamente comunicado y todo el mundo se entera de lo que pasa en otras partes. Entonces hay memoria histórica corta de los problemas de contaminación, de la expansión de enfermedades, de los problemas sociales que trae la presencia de los campamentos, los trabajadores, los procesos migratorios de gente en busca de mano de obra, la invasión de estos territorios y el conjunto de problemas que causa la vida social, a la vida institucional, al tejido social e institucional en el mundo indígena. Pero además, porque tienen otros proyectos en el mercado. Y esta es una cosa que a veces cuando yo leo, he visto los videos varias veces en Ministerio de Capital, parece como si el doctor de Soto hubiera hecho una especie de descubrimiento. Los indígenas están en el mercado, pero claro que están en el mercado, todo el mundo está en el mercado, todo el mundo está en el mercado, eso lo sabe cualquiera que conozca mínimamente el mundo indígena. Los indígenas en la época de baja alquilan las purmas para cultivos de arroz a colonos y transan y negocian y hacen negocios en ese sentido. Los indígenas compran y venden productos, se abastecen en mercados, salen a vender sus cosas, compran lo que necesitan. Y ahora hay un desarrollo interesantísimo de otro tipo de actividades empresariales. El turismo, por ejemplo, es una cosa que está creciendo un montón. Hay empresas privadas haciendo negocios con poblaciones indígenas, hay asocios que no son solamente te pago algo, sino hay asocios entre poblaciones indígenas y empresarios privados, y hay una enorme potencialidad para hacer negocios, y hasta donde yo conozco, y no pretendo conocer tanto tampoco, no hay ninguna resistencia en el mundo indígena a ingresar al mundo de los negocios, a los negocios que les convienen, a los negocios que están bajo su control, a los negocios a los cuales pueden entrar en negociaciones horizontales que no sean totalmente asimétricas, ¿no? Parte del contexto, y para comenzar a construir, creo, hacia dónde van las cosas y hacia dónde deben ir las cosas, y en este caso para coincidir con Enrique en una apreciación que me parece muy importante, el Perú, digamos, está en realidad recién culminando una suerte de larga marcha por la propiedad, ¿no es cierto? Las peleas redistributivas de los años 70, el proceso de reforma agraria y luego el inmediato colapso de todas las formas asociativas que surgieron de reforma agraria, sociedades agrícolas de interés social y cooperativas en la costa, ¿no? Uno lo puede ver como un largo ciclo de afirmación de los derechos propietarios, individuales parcelarios, ahí donde esa ha sido siempre la tradición, que es el caso de la costa peruana, donde la propia acción de los cooperativistas desmoronó las cooperativas y ahora pasó a propiedad privada plena, mercados de tierras, también con los peligrosos procesos de reconcentración que estamos viviendo hoy día en zonas de la costa, y de afirmación de la propiedad comunal ahí donde esa ha sido la tradición histórica. Por eso es que las sociedades agrícolas de interés social se vinieron abajo por acción de las propias comunidades campesinas, que fueron a un segundo reparto, digamos, ya entre las comunidades. Y nuevamente, al interior de las comunidades, basado en el derecho consuetudinario y en las propias tradiciones, al interior de las comunidades campesinas, hay una riquísima interacción entre el concepto de propiedad comunal y los derechos reales de propiedad que se han construido históricamente. Todo el mundo sabe cuáles son sus parcelas, pero al mismo tiempo hay un manejo colectivo de los periodos de descanso, hay un manejo por lo colectivo de los bienes comunes, hay un manejo colectivo de las acecas, de los sistemas de riego, hay un manejo colectivo de los ganados y de los bofedales, y hay una interacción muy rica, y hay dinámicas internas de mercado. Dentro de las comunidades campesinas se alquilan tierras y dentro de las comunidades campesinas se venden tierras, pero nuevamente es un mercado que está controlado y tejido dentro de la propia dinámica institucional y social de las comunidades.
no se vende a cualquiera, no cualquiera puede ir a comprar una parcela en una comunidad, normalmente es un pariente, es un conocido, se hace por matrimonio, es alguien que tiene un compromiso estricto de respetar las reglas de juego y por la misma razón no se alquila a cualquiera. Hay un mercado, pero es un mercado controlado, ¿no?, y sujeto, digamos, a ciertas reglas de juego que han sido construidas ahí históricamente, ¿no? Y a mí me parece que ese es un proceso que quedó trunco en la Amazonía. En la Amazonía, en realidad, en el contexto de reforma agraria, lo que se hizo fue ir a una titulación de las comunidades nativas, pero con un modelo y una visión de lo que es la tierra, más bien importado o exportado desde la realidad del mundo andino campesino, que es lo que reformadores agrarios conocían más. Que se impuso en el mundo amazónico el diseño de la comunidad campesina. Y además se exportó al mundo amazónico esta lógica en la cual la tierra que debía ser titulada es la tierra agropecuaria, y la tierra agropecuaria es la que uno ve, labrada, trabajada o ocupada por un hato de ganado. Entonces se desconoció la naturaleza del territorio y se afirmó la lógica de la tierra comunal, y por tanto lo que se tituló fue el entorno muy limitado, muy pequeño en realidad, de tierra en algún uso agropecuario alrededor de los puntos de residencia de los grupos de familias que constituyen las comunidades nativas en la Amazonía. Entonces lo que hay ahora son una X cantidad, ¿no? Son 1.500 y pico comunidades nativas, creo que hay 1.300 o 1.200 tituladas, creo que hay 200 o 300 por titular, pero aquellas que están tituladas en realidad constituyen, ¿no?, esos títulos son como parcelas dentro de lo que son los territorios indígenas, que han sido los espacios de dominio ancestral de los pueblos indígenas y que son además los espacios que necesitan para su reproducción. Es diferente, digamos, la superficie que uno necesita para reproducirse cuando vive de la caza, la pesca, la recolección y una limitada cantidad de actividad agrícola y pecuaria permanente. Uno requiere muchísimo más espacio de lo que uno requiere, ¿no?, si está sentado pues en el Valle de Chao sobre una parcela de frijoles o de caña de azúcar o de lo que sea. Ahí uno le puede ir bien con 2 o 3 hectáreas, con 2 o 3 hectáreas uno en la selva se muere. Es así de simple, ¿no? Entonces se requieren espacios mucho más grandes, ¿no? Entonces me parece que ya hay un proceso inconcluso, y me parece que lo que debiera ocurrir es que ese proceso culmine. ¿Y cómo es que ese proceso debiera culminar? Debiera culminar en primer lugar con una definición de cuáles son realmente los territorios indígenas, los territorios ancestrales, o por lo menos aquellos territorios que son los necesarios para que las poblaciones indígenas se reproduzcan y puedan seguir viviendo como se han reproducido y como han vivido siempre. Y eso supone generar un régimen especial, porque si no uno entra en conflicto también sobre la reglamentación sobre bosques. Ese es un tema aparte que hay que solucionar, pero creo que lo primero que hay que firmar es este asunto de la noción del territorio indígena para ir más allá de la noción del título de la comunidad nativa. Por lo demás, esta es una estrategia que AIDESEP viene impulsando hace 20 años. Titular las comunidades tal como se titulan, solicitar la expansión de los títulos y buscar a través de la expansión de los títulos de propiedad de cada comunidad nativa, ¿no?, ir viendo que se junten para reconstruir los territorios indígenas. Ese es un proceso que está en curso, ese es un proceso que quedó inconcluso, ese es un proceso que hay que culminar. Y en segundo lugar, junto con eso, solucionar el otro gran tema que ha quedado inconcluso en todas las reformas políticas en el Perú, que es el tema de la representación política del mundo indígena. Primero, simplemente no la ha habido, y por razones estrictas de número, de demografía y de estadística electoral. Entonces el mundo indígena nunca ha tenido representación política en el sistema político nacional. Ha logrado representación a través de un proceso muy paciente, muy complicado, pero muy persistente y muy firme de construcción de aparatos de coordinación y representación como AIDESEP. Y ha logrado representación por la vía de los hechos. Y es por las huelgas, ¿no es cierto? Es por las huelgas que está sentado AIDESEP en esta sala. Es por las huelgas que se habla de AIDESEP, es por las huelgas que se le reconoce como un interlocutor. Es por las malas, no por las buenas, lamentablemente. Ha habido un avance parcial, el sistema de cuotas.
pero ahí el remedio creo que ha sido peor que la enfermedad. El sistema de cuotas en las elecciones regionales y municipales, en lo que ha terminado, en mi modesta opinión, es que cada partido se busca su indio. Y lo que ha producido es una división y una fragmentación en la representación política del mundo indígena, pero si me busco mi indio y me aseguro siempre de ponerlo al final de la lista, nunca llega. Entonces en los hechos hay poca representación indígena y lo que hay es una fragmentación de esos procesos de representación política. Yo creo que así como hay que culminar este largo camino histórico de afirmación de la propiedad, hay que culminar el largo camino histórico de la construcción de una ciudadanía indígena que tenga derechos de representación. Creo que hay que explorar la vía colombiana de la construcción de distritos electorales para asegurar que en el sistema político nacional de representación haya representación indígena y que por tanto la población indígena, más allá o más acá de cuál es su número y cuáles sus chances de lograr meter uno u otro parlamentario por la vía de algún partido político, tenga una representación política y por tanto sea parte del debate político nacional, que es lo que se supone porque no es así en realidad, que es lo que se supone que ocurre en el Congreso, ¿no? Los grandes debates sobre las grandes visiones y las normas que expresan políticas públicas por el desarrollo, ¿no? Yo digo, en medio de este proceso surge de repente, de la nada, out of the blue, como dicen, este asunto de seamos anglosajones, ¿no es cierto? Porque no es solamente un tema de Castilla, ¿no es cierto? Digamos, es cierto, yo comparto enteramente la lectura histórica que tiene Enrique, cómo terminan construyéndose, digamos, esta excepción a los recursos naturales en términos de la capacidad de extender al subsuelo lo que son los derechos reales de propiedad en la superficie. Pero debo decir que no es solamente el mundo, digamos, americano colonizado por los castellanos en el reparto de la torta que hicieron en 1492 los distintos reinos respecto de cómo lanzarse a la conquista del mundo, ¿no? Esta idea de que la nación representada por el Estado es propietaria de los recursos del subsuelo es en realidad en todas partes del mundo, menos en el mundo anglosajón, con un debate sobre el mundo árabe, porque entonces qué cosa es el Estado y qué cosa es la nación en países que en realidad son grupos y clanes familiares. Digamos, ahí hay un debate conceptual y cultural mucho más complicado para países como Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y Dubái, en fin, ese es otro mundo, ¿no? Pero no es solamente una cuestión castellana, pero lo que digo es en este contexto específico que surge este debate sobre los derechos reales de propiedad, sobre los recursos del subsuelo, ¿no? Entonces ahí a mí me quedan varias interrogantes. En primer lugar, ¿el subsuelo de qué? ¿Es el subsuelo de las actuales comunidades nativas? En tanto comunidades nativas, o sea, vamos a dar derecho real de propiedad privada sobre el subsuelo a la comunidad nativa, o vamos a dar derechos reales de propiedad en el subsuelo a cada indígena y por tanto eso supone una titulación individual yendo más allá de la titulación comunal. Eso plantea un problema serio. ¿Y qué pedazo del bosque es de uno y qué pedazo del bosque es del otro? ¿No? Porque en el mundo indígena el bosque y las actividades de caza, pesca y recolección no están así de fragmentados en el sentido de que yo pesco en este trecho del río y a ti te pertenece el pedazo de más allá. O yo recolecto en esta parte del bosque y a ti te toca la de más allá. Hay manejos colectivos de este bien común dentro del mundo indígena. Pero entonces, ¿es el subsuelo de qué? De la propiedad que habría que crear individual de cada indígena uno por uno. Estamos hablando del subsuelo de la comunidad nativa titulada que hoy día existe, o estamos hablando del subsuelo del territorio indígena que ha sido la aspiración y la pelea histórica de AIDESET y otras organizaciones indígenas, ¿no? Ese es un tema que habría que ver. El segundo es sobre cuáles recursos. Digamos, si construimos esos territorios indígenas, entonces ahora se habla de hay que dar derecho de propiedad real sobre los minerales y los hidrocarburos que puedan haber abajo. Pero eso significa extender también derechos de propiedad real sobre los bosques y por tanto extraerlos, ¿no?,
de la condición, porque este asunto de la exclusión de los recursos no es solo sobre el subsuelo, los bosques son propiedad de la nación, entonces habría que ver también, y efectivamente tengo anotado ahí, ¿y qué pasa con los cursos de agua? ¿No es cierto? También habría que dar derechos reales de propiedad sobre los cursos de agua y afirmarse, porque digamos en el bosque amazónico, tierra, agua, caza, pesca, es parte de lo mismo, ¿no es cierto? Y además, bueno, creo que en la intervención de Enrique da una respuesta a una de mis preguntas, es ¿y derechos para qué indígenas? ¿Solo los amazónicos? ¿Todos los indígenas del Perú? ¿Y quiénes son indígenas en el Perú? ¿O todos los ciudadanos del Perú y entonces yo también? Me da la impresión de que en la presentación de Enrique el asunto trasciende largamente el mundo indígena, ¿no? Y lo que hay es la propuesta de extender el derecho anglosajón al Perú como país, incluido él, yo, ¿no? El mundo indígena y todos, ¿no es cierto? Lo cual efectivamente plantearía un cambio absolutamente radical en las condiciones en que se discute el uso del subsuelo, pero no solamente en el mundo indígena amazónico, que es como arranca este debate con el asunto del misterio del capital de los pueblos indígenas, ¿no? Y hecho esto, digamos, ¿y en qué relaciones con el Estado? Es decir, todo se vuelve una negociación bilateral entre privados. El resto del país no tiene injerencia en esa decisión. Por ejemplo, podrían los Harambut y la Jant decidir, digamos milagrosamente, no sacar ningún gas y por tanto el Perú no usa gas, o podrían decir sacamos todo el gas, pero todo el gas lo exportamos a Chile porque nos pagan mejor. Y por tanto el Perú no tiene energía barata y no tiene energía limpia para cambiar la matriz energética que ahora tenemos, que es cara y sucia. ¿Podría ser eso? ¿Eso sería factible? No hay interés nacional, no hay un país que existe, no hay proyecto país, no hay necesidades de ningún tipo, es estrictamente un negocio bilateral entre, no sé, los Harambuk, Sociedad Anónima, y el señor Hunt, Sociedad Anónima, y hacen lo que les da la gana con el gas. Y por esa misma razón no hay estándares sociales y ambientales, no hay estándares laborales, digamos, el Estado deja de existir para fines prácticos en esta relación totalmente bilateral. Y además por la misma razón, como es una discusión entre privados, no hay convenio 169 de la OIT, no hay declaración reciente de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, y todo este tejido legal y de políticas internacionales que los pueblos indígenas han construido laboriosamente durante los últimos 40 años queda totalmente de lado porque lo público desaparece y lo que hay son relaciones estrictas entre privados. Entonces, a mí me parece que, uno, esta discusión surge en un contexto muy específico. Dos, me parece que lo que hay detrás de esta discusión es el afán por encontrar un nuevo camino para abrir los territorios indígenas a las actividades de exploración y de extracción de las empresas interesadas en proyectos de hidrocarburos, principalmente en el caso de la Amazonía, que es donde se origina el debate, pero que se puede extender en general al sector también minero en la zona andina, pero también minero crecientemente en la Amazonía, donde por ahí comienza a construirse una situación. Me parece que eso es lo que hay detrás. Me parece que parte de esta apuesta es eliminar al Estado como garante de derechos, buscando una negociación bilateral directa, en mi opinión será completamente asimétrica, entre poblaciones indígenas y empresas del sector hidrocarburos, sin rol de Estado y sin rol de combinación de legislación y de convenios internacionales que adquieren fuerza de ley en el país. ¿Qué es lo que hay que hacer en mi opinión? Hay que terminar de definir y titular los territorios indígenas en un régimen especial que permita ver el tema de los bosques. Me parece que en esos territorios hay que hacer zonificación ecológica y económica participativa para ver en qué sitios se puede hacer qué cosa. Y esto es una verdad que no es solamente válida para el mundo amazónico, esto es una verdad que es válida para todas partes.
hacer zonificación económica y ecológica, y sobre esa base hacer ordenamiento territorial, y sobre esa base decidir en qué partes del territorio se pueden hacer qué cosas. Tengo un ejemplo absolutamente práctico que estoy mirando ahora por mi trabajo muy de cerca, que es el caso de la provincia de Sechura. El señor alcalde de Sechura es absolutamente prominero. Si Vale Río 12 fuese una señorita, le estaría proponiendo matrimonio, ¿no es cierto? Y si fosfatos fueran el dote de esa señorita, él estaría muy interesado en casarse. Y al mismo tiempo es el más radical enemigo de la reciente concesión que han hecho para exploración de petróleo en la bahía de Sechura, que es el hotspot de biodiversidad hidrobiológico más rico del Perú y uno de los más ricos del mundo, que es la fuente de vida de la mayor parte de esa población y que se ve amenazada por actividades de exploración y por la posible extensión de un pozo de extracción petrolera ahí en el medio de la bahía de Sechura. En realidad, el señor alcalde de Sechura no es ni pro ni anti nada, tiene sentido común y en su cabeza ha hecho una zonificación ecológica y económica práctica, en su cabeza ha hecho un ordenamiento territorial práctico y ha dicho aquí con todo y aquí sobre mi cadáver. Me parece que eso hay que hacer en mayor escala y hacerlo bien y hacerlo de manera participativa con la gente. En tercer lugar, y ese es uno de los 4 encargos que tienen estas mesas de diálogo, hay que terminar de ver cómo se implementa el 169 de la OIT. ¿Cómo diablos organizamos procesos de consulta que sean efectivos y que sean legítimos? Ese vacío lo están llenando ahora los alcaldes en la sierra. Estos referéndums que vienen organizando las municipalidades es una manera de aprovechar el instrumental legal que les da la Ley Orgánica de Municipalidades para hacer lo que debiera hacerse vía el 169 de la OIT. En cuarto lugar, me parece que hay que brindar apoyo de verdad a las iniciativas empresariales que desarrollan desde los pueblos indígenas. Hay cientos y miles de pequeñas iniciativas empresariales que se desarrollan desde el mundo indígena en todas partes del país. Crianzas sostenibles, manejos de recursos, forestaciones sostenibles, articulación con diversas modalidades de turismo, corredores aquí y allá, incluso a socios para investigación científica y cosas por el estilo. Me parece que a eso hay que darle el verdadero impulso. Allá hay un pulso, una pulsión, una energía empresarial y una vocación de hacer lo mejor que puedan hacer en el mercado, y eso es lo que creo que hay que apoyar, y eso no tiene ningún reconocimiento público. Quiero insistir en la idea de solucionar el tema de la falta de representación política en el sistema político nacional, y finalmente me parece que hay que construir una suerte de pacto político, un gran acuerdo sobre qué hacer con la Amazonía. Y mi opinión personal, la verdad, es que el petróleo es un negocio de corto plazo en la Amazonía con enorme potencial para causar daños de todo tipo. Me parece más bien que si se trata de hacer negocios, si se trata de pensar en los mercados globales, si se trata de pensar en ese tipo de cosas, debiéramos los indígenas y el resto del país repensar la Amazonía como la gran reserva